amigos de la mesa, Hola, a Guillermo, Andrea. Soy un ferviente seguidor de los tweets de Andrea. Bueno, gracias. Conseguiste una. Bueno, tengo un seguidor. Bueno, Gerardo, nosotros te habíamos convocado para participar en este programa, sobre todo para que nos cuentes cuál va a ser tu actividad ya próxima. Sabemos que estás viajando, contanos cómo es el tema. Bueno, Ana, mira, hay un tema que yo considero, yo sé que hay muchos colegas, hay muchas organizaciones que están haciendo grandes esfuerzos por llevar, planteando algunas cuestiones particulares que se están produciendo en todos estos juicios, que son, me encanta cómo ustedes lo denominan, porque somos pocos los que nos animamos a decir que son presos políticos, Sí. porque existe una concepción clásica del preso político que es aquel que se opone a un gobierno y que es lo que sería la situación de Venezuela, claro. Pero yo considero que una persona es presa política cuando está presa no tanto por el modo de pensar, sino que está presa porque un gobierno decide violar la Constitución, claro. Decide violar los principios básicos del Estado de Derecho y que de no mediar esa decisión política esas personas nunca podrían estar detenidas, que es lo que ha pasado en la Argentina. Exacto. Bueno, ¿qué es lo que voy a hacer? Vos me preguntaste. Sí. Lo más importante que ha ocurrido acá, más allá de la cantidad, del fárrago de violaciones a los derechos que se han llevado a cabo para conseguir este objetivo, lo cierto es que lo más importante acá lo que se ha violado es el principio de legalidad, que es algo que es una batalla que lamentablemente desde el punto de vista jurídico en la Argentina la hemos perdido, porque la Corte Suprema ya con este vergonzoso pronunciamiento del fallo, especialmente el fallo de Arancibia Clavel, Argentina ha decidido ya políticamente, es una política de Estado lamentablemente, de no respetar el principio de legalidad y aplicar un estándar jurídico que era claramente inexistente a la época en que estos hechos se cometieron. Sí. Esto es lo que yo voy a denunciar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la violación flagrante de este principio, sin adentrarme, porque esto yo creo que sería un error, que uno se ponga a distinguir en qué casos un militar o un civil merece ser defendido o no, según su situación que esté en cada juicio. Claro. Estos juicios están mal hechos, no se pueden hacer, como así tampoco se podrían hacer juicios a los terroristas que protagonizaron todos esos atentados que ustedes en cada uno de sus programas van recordando. Se perdió ese tiempo ya pasó, el Estado argentino perdió esa posibilidad de hacer estos juicios, que esta es un poco la situación, ¿no? Exacto. Bueno, y vos, Gerardo, vas a la OEA, a la Comisión Interamericana. Exactamente, es decir, en principio esto es una pura coincidencia, pero justo está previsto que el 24 de marzo, esto no es una cuestión que lo he decidido yo, ni es pura casualidad que sea justo ese día, pero es el día que tengo el pasaje para ir a Washington para hacer la presentación haciendo esta denuncia. No desconozco que para el caso de pasar el filtro de la Comisión Interamericana, esto pase a la Corte Interamericana, que sabemos que uno de sus integrantes es el doctor Zaffaroni, que es el principal autor, diría yo, es la cabeza responsable de esta flagrante violación al principio de legalidad, ¿no? Claro, sí. ¿Y eso cómo es el procedimiento, digamos? ¿Vos exponés o entregás la documentación? ¿Cómo es? Contame. Yo voy a entregar una pieza escrita, pero la idea, tengo apoyo de gente en Estados Unidos que me va a acompañar y vamos a hablar con algunas autoridades. La idea es apalancar lo mejor posible la presentación y que no sea una mera, porque inclusive yo lo podía haber presentado porque es bastante sencillo el procedimiento, yo lo podía haber presentado por vía internet aquí en la Argentina, pero la idea es tener una presencia personal y un poco tener entrevistas con personas de la comisión para tratar de exponer esta situación, ¿no? Claro. Siempre el esfuerzo personal o la exposición personal tiene otra presencia. Nosotros hemos mandado otra fuerza, claro. Cientos y hasta miles se han mandado. Y algunos se respondieron favorablemente y otros no, pero han respondido. Lo que pasa es que algunos han tardado 5 años en responder. Sí. Tenemos algunas respuestas, pero que eran había sido presentada en el 2010 y contestaron en el 2015. Sí. Claro, y una cosa que yo les quería decir a ustedes, lo que yo estoy pretendiendo, lo que estamos pretendiendo la gente que me apoya, es, porque acá hay una realidad, hay algo que cambió el 10 de diciembre, que no es poca cosa, que es el gobierno que vino ya no va a presionar más como presionaba el gobierno anterior. Eso no es poca cosa. Pero ¿cuál es el problema? El daño ya está hecho. Claro. Y hoy estamos frente a un gobierno
que bueno, uno aplaude que un presidente diga no me voy a inmiscuir en la justicia, que los jueces resuelvan, pero lamentablemente la máquina, yo digo esto es como una picadora de carne, no la para nadie, o sea, esto va a tener que haber una decisión política, acá tiene que haber una decisión política de terminar con estos juicios, porque quizás nosotros los argentinos, lamentablemente, uno a veces habla con gente que piensa, digamos, tiene un criterio de respetar las instituciones, y sin embargo, lamentablemente, quizás es un error de todos nosotros, de todo el colectivo que estamos trabajando en este tema, los abogados defensores, ustedes que hacen un enorme esfuerzo, que a veces uno habla con personas que son, o se tildan de ser protectores de los derechos humanos, de las garantías constitucionales, y sin embargo este tema no lo tienen claro, y cuando uno tiene la posibilidad de explicárselos, se toman la cabeza. Hoy, no puedo dar nombre por una cuestión, hoy estuve reunido con un secretario de un juzgado en el interior, vine de viaje, y me pidió que por favor yo explicara algo que yo ya lo había dicho en todos los escritos, pero me escuchó, hablamos 40 minutos, y me dijo, mirá, la verdad que tenés razón, esto es un disparate, pero sostener que, quizás no quiero ser muy técnico, pero sostener que en la República Argentina, en el año 76, 77, 78, existía una costumbre internacional que decía que estos delitos de lesa humanidad eran imprescriptibles, es una burla de la inteligencia. Es absurdo. Gerardo, sí. Guillermo te habla, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Guillermo? ¿Cómo estás? Mira, siempre que tenemos la oportunidad, lo recordamos, ¿no? El fallecido doctor Alfredo Solari, en el año 2006, había hecho una tarea un poco similar a lo que vos estás enunciando ahora que vas a hacer, ¿no? Y presentó ante distintos organismos internacionales el famoso documento de los 14 derechos humanos que el Estado está violando en perjuicio del personal militar detenido. Sí, bueno, vos sabés que llevó toda me acuerdo, llevaba sobrepeso en el avión, llevó unos documentos que se hicieron acá, más las versiones en CD. Y la primera que contestó fue la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, diciendo que los trámites tenían que hacerse en forma individual, no en conjunto, porque uno hablaba de todo el conjunto de lo que pasaba. Estamos hablando del año 2006. Ahora, fíjate vos una cosa. Cuando vino Alfredo, dijo, en el mundo hay un gran desconocimiento de lo que pasó en Argentina. Totalmente. Año 2006. Ahora nadie desconoce, me atrevo a decir yo que no soy abogado y vos me lo vas a ratificar o rectificar, no hay ningún organismo del mundo que hoy en día desconozca las atrocidades que vos estás señalando, como tantos otros anteriormente lo han hecho, que han pasado y pasan en el ámbito judicial, ¿o me equivoco? Pero es absolutamente cierto. Y lo que es una gran falacia es que uno lo escucha, a mí me da terror escucharlo al presidente de la Corte Suprema hablar de que esto es una política de Estado. Un presidente de la Corte tiene que mantener el silencio y esperar que un planteo, un recurso le llegue y él resolver como un juez imparcial. Pero ¿qué pretendés de un tipo que tenía puesta hasta hace poco la camiseta de la Cámpora? Absolutamente, o sea, a ver, hay algo que se está ocultando, pero nosotros somos los que nos enteramos. No es cierto, es una mentira que a nivel internacional todo el mundo nos felicite por los juicios que se están haciendo acá. No, es una absoluta falacia. Eso es un invento que es parte del relato. Que crearon acá. No, acá se agarran la cabeza. Ustedes saben, la última decisión, por ejemplo, que hubo en España con un médico de la Armada, el señor Gori. Bueno, esto ha sido un fallo, pero además lo que dice el fallo es una verdad pero es una verdad ya que no tiene discusión. Exacto. Es muy clarito. La Argentina y España tienen un tratado internacional de colaboración para extradición, pero ese delito a la época que fue cometido es delito también en España, pero está prescrito. Bueno, me acuerdo cuando tu colega y amigo San Emeterio presentó la denuncia contra Balsa y le contestaron exactamente eso. Exacto. ¿O no? ¿Te acordás de eso? Ahí hay un tema con respecto a la presentación de Eduardo. Ahí hay una cuestión, porque en realidad en la Argentina nunca se aplicó retroactivamente el Estatuto de Roma. Yo ahí discrepo con algunos, no digo que lo haya hecho Eduardo eso, pero hay algunos colegas, en realidad no han hecho eso, porque en realidad acá el problema es la Convención sobre Imprescriptibilidad, que es del año 68, pero recién fue ratificada en el 95, en noviembre del 95, y fue ley recién aplicable a la Argentina en el 2003. Y esto Kirchner se dio cuenta, porque Kirchner cuando ni bien asume la presidencia,
él se da cuenta, primero, que la convención esa no había sido nunca ratificada por la Argentina, nunca se había hecho el depósito, había sido sí ratificada, pero no se había hecho el depósito. Ordena hacerlo, pero se dio cuenta, ¿cuál era el problema acá? Que no se Él iba a anular las leyes de punto final de evidencia de vida, pero eso no era suficiente porque uno diría, bueno, que se reactiven todas las causas, están todas prescriptas. Claro. Y ahí cuando viene este tema de lo que es una coordinación artera entre los nuevos ministros de la Corte y el Poder Ejecutivo para hacer de esto el fallo Arancibia Clavel, que es el que abrió abrió el camino para que se iniciara toda esta persecución. Es el andamiaje principal que tuvo el relato en este ámbito. Claro. Totalmente, a mí me parece el fallo de Arancibia Clavel, me parece lo más importante que hizo esta gente y es la llave que abrió todo este disparate, ¿no? Sí, no cabe duda. Sí, tal cual. Y decime, ¿vos estás llevando algún caso testigo o simplemente es, digamos, una documentación general de la situación? Claro, justamente para que no me pase eso que había mencionado recién Guillermo, en realidad el planteo es un planteo que de tener acogida favorable obviamente beneficia a todos, claro, pero voy sí representando a un cliente mío que es seleccionado, claro, que es el coronel Ricardo Bravo, sí, que se encuentra detenido en Marcos Paz. Sí. He elegido este cliente, pero en definitiva esto es extensible a todos. Y hay una cosa que quisiera agregarle, porque recién lo escuché a Guillermo que hablaba de militares, y en realidad lo que les he explicado en Estados Unidos, en otros viajes que hice hace poquito, hace un mes, dije, cuidado, acá no son solamente militares, son civiles, claro, jueces, fiscales, todos, ¿no? Sí, te hago una aclaración porque viene bien que lo hayas dicho. Sí. Sí. Es una de las cosas que hablábamos con Alfredo y que él me dijo, sí, en el segundo viaje que hizo él al año siguiente, que llevó la versión en inglés, dijo, acá tiene que ser en perjuicio del personal detenido, porque hay militares y civiles, hay hasta mujeres presas por estos temas. Pero por supuesto. Por ser la esposa de un policía, Sí. o sea, Absolutamente. en un caso. O sea que, y una cosa que le impresiona mucho a los extranjeros es que si el Papa no hubiese sido ungido Papa, hoy sería un preso político. Exactamente. Yo participo del juicio ESMA, que ya lleva casi 4 años, y hasta hace hasta que el Papa cuando el juicio recién empezó el primer año, el Papa era el Papa. Entonces el cardenal Bergoglio era, claro, como decimos en términos coloquiales, las balas le picaban cerca. Claro, sí, por eso. Y inclusive el doctor Zamora, que era todavía querellante, que justamente ahora le toca alegar, en programas televisivos fue muy duro contra el contra el entonces cardenal Bergoglio, ¿no? Si se acordará el Papa del gobierno anterior. Sí, Claro. y del comisario Barbisky, que lo tenía a maltratar todos los domingos. Pero miren, hay algo que les quiero comentar, que es una cosa que yo lo vengo experimentando y realmente es muy angustiante. Cada vez que me toca en un juicio exponer este tema de la violación al principio de legalidad, Sí. Cada vez que termino, pero en casi todos los casos, cada vez que tengo un encuentro con los jueces, me felicitan, me dicen, muy bien, pero me dicen, no te puedo dar la razón. Sí, pero marche preso, sí. Pero claro, no, pero Claro, esto porque es esto es político, claro. Tiene esto es razón, lo que estamos pero viviendo, tiene el pelo largo. No, es terrible. No, te lo de admiten. acuerdo. Lo peor es que te lo admiten. Tras bambalinas te dicen, no, esto es todo político, nosotros tenemos las manos atadas. Bueno, correcto, sí. Bueno, Bueno, yo- ese argumento sí. ahora ya está no corta, gastado. porque es verdad. Claro. Sí. Estoy seguro, más allá de que uno pueda tener diferencias y muy importantes en mi caso con las declaraciones que ha hecho el señor Abruj, pero Sí. uno, la verdad, no creo que Abruj esté como hacían los anteriores, llamando por teléfono a los tribunales cada vez que van a dictar sentencia para que no haya ningún absuelto. No creo que lo estén haciendo eso ahora, no, sinceramente. yo creo que no. Bueno, no sé, en Mendoza se hizo presente, así que no sé, ¿viste? Sí, Bueno, sí. en fin. Bueno, me pareció Dejémoslo con entremos en detalles. un signo de interrogación. Claro, Sí, claro. a mí me pareció sumamente desacertada, Sí. inclusive por ser secretario de Derechos Humanos, entre comillas, Sí. me pareció muy desacertada su opinión cuando en Santa Rosa dieron la excarcelación de unos Sí. procesados Sí. por Sí. la cantidad de tiempo que llevaban con prisión preventiva sin sentencia. Eso es un principio... Bueno, eso sería como una solución, digamos. ¿Pero por qué protestó él? Esto es lo que Claro, no no, entiendo. Claro. eso fue Sin terrible. conocer la causa. No, pero digo, si la solución que están buscando sería tan sencilla como decir, bueno, están sobrepasados de preventiva, Claro, tienen que salir está todos si bien, se ajustan pero a derecho. Abruj estaba en contra. No, ya lo sé, Él pero salió te- diciendo que estaba mal. Claro, ese es el problema. Claro, ese es el problema. Entonces no es Claro. tan así que no se meten a veces, pero son opiniones... A mí me parece que Abruj toca de oído. Lo pusieron ahí y Es no probable. tiene la menor idea de dónde Y está. él ni- por supuesto que no desconoce que hay personas, hay
camaradas de otras fuerzas que llevan, por ejemplo, por poner un ejemplo, 14 años de prisión preventiva, por dar un numerito. No, mira, saben todo y conocen todo. Acá no hay que desmerecer a nadie porque todos saben perfectamente lo que hacen. Es lo que estoy diciendo. Y son personajes que están adiestrados para hacer lo que tienen que hacer. Lo conoce hasta el Papa el tema. Yo te digo, ¿cómo no lo va a conocer a Bruno? Personalmente, en carne propia, conozco perfectamente lo que pasa porque tengo el juez de mi causa, el juez me dijo, pero señora, usted no sabe las cosas que nos quieren hacer. Así que estoy hablando de la época kirchnerista, ¿no? O sea, pero, que ahora bueno, Ana, espero que se ajusten a derecho y hagan lo que tienen que hacer, no lo que otros les dicen. Pero eso tiene otro componente aparte de todo esto, que uno, yo soy respetuoso, ¿no es cierto?, de las víctimas, de los familiares de las víctimas, pero lo que es desesperante es observar, y esto, pero ha sido casi siempre así en todos los juicios que he tenido experiencia de participar, a los familiares de las víctimas no les importa, y esto se los digo con conocimiento de causa, y esto es lo que, desde el punto de vista hasta sociológico, merece ser tratado, no les importa si Juan Pérez, que está sentado ahí en el banquillo, es realmente el que secuestró o el que asesinó a su padre o a su hermano. No importa eso. No les importa. Y lo saben. Inclusive, yo a veces lo digo en los alegatos, ¿cómo puede ser que festejen que haya condenado a alguien que no fue? Yo, si tuviera un familiar, un padre, un hermano desaparecido, lo último que quisiera yo son dos cosas. Primero, que haya condenado a un inocente, y segundo, que el verdadero autor quede impune a raíz de que no les importa. Entonces ahí me di cuenta, esto no tiene sentido, y nunca puede ser un mecanismo para saber la verdad histórica, la memoria, un proceso de estas características, ¿no? Para determinar, Gerardo, ¿sabes? Ellos no les importa porque cuando se culpa a alguien, ellos después cobran. ¿Entendés? Vos necesitas probar que esa persona, no importa si fue el culpable, que esa persona mató a tu familiar y vos pasás por ventanilla. Exactamente. Bueno, Gerardo, te agradecemos muchísimo tu tiempo. Estamos corriendo Ana. Nosotros también, lamentablemente, nos quedaríamos toda la hora hablando. Bueno. Mucha suerte, good show, como decía un amigo nuestro. Papa frita, vermú con papa frita. Vermú con papa frita. Sí, bueno, que Andy Paloma siga escribiendo artículos, seguidor a muerte. Bueno, gracias. bueno, un abrazo y buen viaje. Gracias, muchas gracias, suerte, gracias. Mucha suerte en Estados Unidos.